Vamos a resolver una ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli tiene esta forma, donde y está elevado a un exponente que no es 0 ni es 1. La ecuación de Bernoulli es una ecuación no lineal, pero a través de un cambio de variable la podemos transformar en una ecuación lineal. La ecuación que vamos a resolver es esta, y' más y es igual a y al cuadrado. Al ver ese exponente en la y ya sabemos que es una ecuación no lineal, es decir, una ecuación de Bernoulli. El paso 1, hacer un cambio de variable con esta fórmula. La fórmula es u es igual a y a la 1 menos n. Vamos a cambiar la variable y por la variable u. Entonces, n en este caso es 2 porque es el exponente, entonces sería u es igual a y a la 1 menos 2. Entonces 1 menos 2 es menos 1. Entonces el paso 2 es despejar y. Hay varias formas, en este caso voy a usar las propiedades de las potencias, donde dice que menos 1, o sea, un exponente negativo puede pasar al denominador con el exponente positivo. Entonces ustedes saben que el exponente no se marca. Entonces ese y a la menos 1 es lo mismo que esto, 1 sobre y. Eso es para despejar y. Entonces esa y pasa a multiplicar la u, como se ve aquí, y por u es igual a 1. Entonces la u pasa a dividir. Volvemos a usar la propiedad de las potencias, los exponentes. Entonces esa u puede pasar al numerador con exponente negativo. Entonces pasa así, y es igual a u a la menos 1. El paso 3 es derivar cada lado. Esto lo puse así a propósito para que puedan ver que se usa la regla de la cadena, muy importante en este paso. Entonces derivamos y, que es y', queda igual, acá tenemos una potencia, bajamos el exponente abajo al coeficiente, entonces queda menos 1, se le resta 1 al exponente, menos 1, menos 1, menos 2. Y luego de eso se multiplica por la derivada de lo de adentro. La derivada de u es u'. Como el 1 no se marca, se puede expresar así. Recordar que cuando tenemos la y' con esa comita acá, es lo mismo que tener esto de y de x, al igual que u. Si tenemos u', es lo mismo que tener de u sobre de x, nada más que cambia la letra, pero es lo mismo. Recordar la regla de la cadena que se usa cuando tenemos una función dentro de otra función. Entonces se baja el exponente acá, menos 1, se le resta 1, entonces queda menos 2. Aquí lo puse con la variable y para que vean que aquí nada más dice u, pero es lo mismo. Entonces aquí la y se le saca la derivada de lo de adentro del paréntesis que es y. Entonces sabemos que la derivada de y es y', como aquí. Entonces la derivada de u va a ser u'. También aquí tengo un ejemplo numérico de cuando se usa la regla de la cadena. Entonces ese 3 baja para acá, entonces se le resta 1, queda 2 y luego se le saca la derivada de lo de adentro. La derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de 2, que es una constante, es 0. Eso es para que no se confundan, porque pueden nada más poner la ley de la potencia, la regla de la potencia, y bajan el menos 1 para acá y queda así, pero se olvidan de poner el y', porque no sacaron la derivada de lo de adentro. Entonces acá no se le puede olvidar ese paso de poner u', que tienen que sacar la derivada de lo de adentro. Entonces la derivada de u es u'. Puse esto aquí para que vean que la finalidad de la ecuación de Bernoulli es llevar esta ecuación no lineal a este tipo de ecuación lineal. El paso 4 es sustituir en la ecuación. Esta era nuestra ecuación, que es la misma que acá. Entonces nosotros buscamos acá en donde definimos las variables. Entonces buscamos y'. ¿Quién es y'? Y' lo sacamos aquí. Y' es igual a menos u a la menos 2 por u'. Entonces ponemos eso. Mírenlo aquí. Más y. ¿Quién es y? Aquí despejamos y, recuerden. Entonces y es igual a u a la menos 1. Entonces lo sustituimos en la ecuación. ¿Y quién es y cuadrado? El mismo y. Y es igual a u a la menos 1, solamente que aquí está el cuadrado, entonces lo ponemos
al cuadrado. Aquí podemos simplificar 2 por menos 1 y menos 2. Entonces queda así. Así quedó nuestra ecuación. El paso 5 es despejar U'. Se puede despejar de varias maneras. En este caso voy a dividir menos U a la menos 2. La ecuación la voy a dividir entre eso, la ecuación completa, para que se elimine menos U a la menos 2 acá y me quede U' solo. Entonces aquí dividimos entre la ecuación entera. Entonces lo vamos a hacer paso por paso porque es muy común haber equivocaciones a la hora de dividir. Entonces primero vemos los signos. Menos dividido entre menos es más. Entonces U menos 2. Entonces los exponentes se restan en una división. Recuerden eso. Menos 2 menos 2 va a dar 0 porque menos por más es más. Entonces menos 2 más 2 es 0, se elimina. Entonces queda aquí U'. Entonces después vemos los signos. Más dividido entre menos es menos. Entonces U a la menos 1 menos 2. Entonces esto va a dar menos por menos más. Entonces menos 1 más 2 es 1 positivo. Luego aquí el más no se marca, pero positivo, más entre menos es menos. Entonces U a la menos 2 menos 2 nos va a dar 0. Entonces recordar que cualquier número o letra variable elevado a 0 da 1. Entonces acá nos queda así porque 1 por U' va a ser U', y al igual que aquí está negativo, entonces va a quedar menos 1. Aquí podemos ver que ahora sí la tenemos en una forma lineal. Ya cuando la tenemos en una forma lineal, podemos resolver la ecuación por cualquier método. Entonces, paso 7, como se ve aquí, resolver la ecuación por cualquier método. En este caso lo vamos a resolver por factor integrante. El paso 1 para resolver por factor integrante es definir quién es P de X y quién es Q de X. En este caso esto es lo mismo que esto. Recuerden que U' es igual a du sobre dx, solamente que lo expresé aquí así. Entonces aquí delante de la U hay un 1, entonces menos 1. Entonces P de X va a ser menos 1. Entonces es igual a menos 1. Entonces Q de X es igual a menos 1. Para resolver por factor integrante, recuerden que se usa esa fórmula E a la P de X de X. Entonces, como sabemos quién es P de X, es menos 1. Entonces, ahora E al integrar de menos 1 de X. Entonces, sabemos que la integral de una constante es la misma variable. Entonces, menos X. Aquí ya tenemos nuestro factor integrante, es E a la menos X. El siguiente paso, este paso es muy importante, tenemos que sacar la derivada de un producto, la derivada de U por el factor integrante. Anteriormente yo había explicado que cuando estamos trabajando con eso, usualmente esta era como la fórmula de la derivada con respecto a X de Y por el factor integrante, pero en este caso no estamos trabajando con Y, sino con U. Entonces como que lo adaptamos a este ejercicio porque estamos trabajando con la variable U. Esto se puede ver como un tipo de fórmula que deben de ponerlo cada vez que vayan a trabajar con el factor integrante. Entonces, para comprobar que esto esté correcto, que les recomiendo que lo hagan porque muchas veces nos podemos equivocar sacando el factor integrante y esto comprueba que esté correcto. Esta es la derivada de un producto. Recuerden que la fórmula de la derivada de un producto es el primero derivado, o sea, la derivada de U es U' por el segundo sin derivar, asimismo, E a la menos X, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Esa es la fórmula. Entonces la derivada de eso, recuerden, el menos 1, o sea, tiene un menos 1, baja, como se ve aquí, pero no se marca, y así. Entonces lo ordenamos, aquí baja igual. Entonces como aquí tenemos negativo, para verlo mejor y no confundirnos, vamos de una vez a multiplicar más por menos, que es menos. Entonces queda aquí U E a la menos X. Entonces después de esto, ¿qué se hace? Se factoriza
se factoriza el factor integrante. Entonces, e a la menos x, entonces por u', ¿por qué? Porque u' por e a la menos x da lo mismo que está aquí. Así es que se factoriza. Entonces menos u, ¿por qué? Porque menos por más es menos, como sea aquí, y u por e a la menos x es u por e a la menos x, o sea, tiene que ser igual. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que nos quede en este paréntesis tiene que ser igual a la ecuación original como se ve aquí. Aquí ustedes pueden ver que u' menos u, así nos quedó acá, y así mismo es la ecuación. Eso es un indicador de que nuestro factor integrante está correcto. Así nos quedó. El siguiente paso es multiplicar nuestro factor integrante, que es e a la menos x, por la ecuación completa. Entonces aquí vemos que este lado izquierdo es igual a este, entonces ya aquí está multiplicado por este lado e a la menos x, que es el factor integrante. Nada más falta multiplicar por el lado derecho, como se ve acá. Entonces ponemos esto mismo que estaba acá, lo ponemos acá, es igual a nuestro factor integrante e a la menos x por menos 1, que es nuestro lado derecho. ¿Qué pasa? Que esto es igual a esto, a la derivada de este producto. Esto es lo mismo. Entonces, este paso muy importante, tampoco se le puede olvidar. En vez de poner esto, ustedes van a poner esto de acá, como se ve acá en el lado izquierdo, van a poner esto. Y van a multiplicar acá el a menos x por menos 1, le va a dar esto. Es muy importante este paso. Ahora vamos a despejar esto que está acá, entonces el de x va a pasar a multiplicar para este lado, entonces nos va a quedar así. Integramos cada lado, como se ve acá. Entonces esto aquí, diferencial de u e a la menos x, puse este ejemplo acá para que lo vean así. Esto que está en este paréntesis da lo mismo que está en el paréntesis. ¿Por qué? Porque vamos a verlo así. Es como tener dx. En mi paréntesis aquí yo tengo x. Entonces, según las reglas de integración, la integral de x es la misma x más c. Entonces pasa lo mismo aquí. Esto lo podemos ver como si fuera una sola x. Entonces la integral de dx es x, como se ve acá. Entonces la integral del diferencial de u e a la menos x va a ser u e a la menos x, va a ser eso mismo que está ahí. Entonces integramos de este lado la integral de menos e a la menos x. Entonces al integrar el número que acompaña a la x pasa a dividir. Entonces como que hay un 1 que no se marca, entonces la integral de menos e a la menos x es igual a menos e a la menos x sobre menos 1, porque el exponente es menos x, pero el coeficiente de x es 1 que no se marca. Entonces más c, de este lado no pusimos más c porque se puede poner así para no escribir tanto la c. Entonces menos por menos es más, entonces quedaría e a la menos x, porque el 1 del denominador no se marca. Entonces así queda nuestra ecuación. Se despeja u, e a la menos x pasa a dividir de este lado todo. Entonces vamos a tomar, como se ve aquí, e a la menos x sobre e a la menos x más c sobre e a la menos x. Aquí lo que hicimos fue separar para poder simplificar bien. Entonces e a la menos x sobre e a la menos x es 1. ¿Por qué? Porque se restan los exponentes. Menos x menos x va a dar e a la 0. Y e a la 0 es 1. De este lado usamos la propiedad de los exponentes, de la potencia, como le había dicho. Aquí el exponente está negativo, puede pasar arriba con el exponente positivo, como se ve aquí, c por e a la x. Luego se vuelve a la variable original, u es igual a y a la menos 1, entonces reemplazamos u que estaba de este lado, entonces quedaría y a la menos 1 es igual a esto, se despeja y de la forma que les había dicho, esto quedaría 1 sobre y, entonces la y pasa a multiplicar de este lado para que esto entonces pase a dividir y queda así, y es igual a 1 sobre 1 más c a la y a la x.